Muy buenas. Nos salimos del esquema habitual en Cardiopodcast para ofreceros un análisis de cada una de las nuevas guías europeas de práctica clínica en formato reducido. Quédate y escucha los apuntes que nos deja Esther Pérez David, quien ha formado parte del comité encargado de seleccionar la evidencia incluida en las guías europeas de 2025 de enfermedad valvular. Comencem. Muy buenas a todos. Yo soy Felipe Díez del Hoyo, cardiólogo intervencionista en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, y como hemos anunciado, este no es un nuevo episodio de Cardiopodcast. Más bien es un plus para sentarnos a destacar en unos 15 minutos lo más interesante de las nuevas guías europeas de 2025 con algunos de los cardiólogos españoles que han estado implicados en su elaboración. Hoy tenemos la suerte de contar con la que siempre será mi adjunta, la doctora Esther Pérez David, cardióloga del Hospital Universitario de la Paz de Madrid, súper experta en imagen. Bienvenida, Esther. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues un placer estar aquí con vosotros para contribuir a divulgar las novedades de las guías, que me parece que es muy importante, por supuesto. Las guías de válvulas suelen ser unas de las más importantes que se publican en cardiología. La primera pregunta que te haría es, ¿cómo es el insight de ser una de las firmantes de unas guías tan importantes? ¿Cuánto trabajo hay detrás? Y ya aprovecho, ¿y cuál es, según a tu criterio, cuál sería el mensaje principal de las guías? Pues la verdad es que una experiencia espectacular. Yo apliqué a las guías y bueno, les seleccionaron porque les interesaba un perfil que fuera de imagen pero con multimodalidad, también con TAC y con Reso, porque hay grandes expertos pues como Bernard Cossens o Nina Monet que están en las guías pero que son más intervencionistas, o sea, más relacionados con el ET intervencionista o con el ecocardiograma, y por esa razón formé parte, ¿vale? Pero claro, la verdad es que en las guías hay gente de muchos backgrounds, ¿no? Con diferentes campos de especialización, y es muy enriquecedor, por supuesto. Entonces, bueno, es un honor, desde luego, estar con gente pues como Holger Thiele, que es el que ha promocionado, el que ha dirigido el Dedicate Trial, por ejemplo, de la estenosis aórtica. Son gente de muy alto nivel y son extremadamente rigurosos. De hecho, una de las cosas que yo he aprendido con esto es que, aparte de las guías, o sea, cada recomendación lleva una tabla de evidencia que está en el material suplementario con todos los estudios en que se basa esa recomendación. O sea, el ABC está basado en una tabla muy exhaustiva con toda la información que hay detrás. Es muy sistemático. Luego es muy gracioso que al principio trabajas mucho, porque la gente me pregunta, bueno, pero al final habrás tenido mucho trabajo. No, en realidad no, tú tienes mucho trabajo al principio y como muy rápido, ¿no? Porque tienes que empezar a recopilar evidencia, hacer las tablas desde el principio, que eso es como hace un poquito más de 2 años. El verano del 2023 fue como muy intenso, y luego al final realmente el trabajo principal lo tienen los chairs, que son los que tienen que dar un poco de homogeneidad al conjunto. Ellos tienen que contestar todas las sugerencias que se les hace por parte de un comité seleccionado para revisar esas guías. O sea que ellos tienen un trabajo brutal al final, pero los que hemos participado sobre todo trabajamos al principio. Al final ya pues cosas muy puntuales y ya está. Eso respecto al trabajo de las guías, ¿no? Y respecto al mensaje central, bueno, la verdad es que lo que todos sabemos en realidad es que cada vez hay más recursos para tratar a los pacientes con valvulopatías, ¿no? Eso nos obliga a un tratamiento más personalizado. Y bueno, se remarca mucho al principio de las guías, ¿no? el papel de los centros con experiencia en enfermedad valvular, el Heart Team. Una cosa que me gusta mucho es que dentro del Heart Team ahora mismo se ha dividido un poco en el núcleo, ¿no? El núcleo del Heart Team, pues que es el hemodinamista, el cirujano, la figura de clínico con experiencia en imagen, que sería lo ideal, ¿no? Y luego, bueno, pues como cada vez hay más aspectos a tener en cuenta, pues muchas veces en este tipo de pacientes, sobre todo candidatos a MitraClip, TriClip, pues hace falta un especialista en insuficiencia cardíaca, muchas veces un electrofisiólogo también. Lo que pasa es que yo creo que al final, ya que el mundo real no es como el mundo ideal, ¿no? Probablemente vamos a tener que ir a muchas reuniones más cortas y con las personas que tienen que estar, ¿no? Más que la típica reunión académica en que hay 40 personas y que en el fondo no están los más importantes, ¿no? Sino al contrario, reuniones más operativas con Heart Teams más reducidos para poder discutir los pacientes en un tiempo decente, ¿no? Si no, no vamos a poder trabajar. Lo cuentas muy sencillo, pero cuesta imaginar lo que implica la redacción de estas guías. Voy a empezar a preguntarte, Esther, si te parece, empezamos por estenosis aórtica. Yo creo que el principal cambio desde mi punto de vista puede ser el umbral de edad de TAVI. Se ha bajado de 75 a 70 años.
¿Costó mucho? ¿Fue muy duro? ¿Cómo es el insight de este cambio? Pues mira, ahí al principio se intentó plantear en función de la expectativa de vida. Hubo mucha discusión en las guías, pues porque en el fondo, punto de corte de la edad... Es dicotómico, claro. Claro, es un poco dicotómico, ¿no? Se decidió la edad, pues porque la verdad es que la mayor parte de los estudios de TAVI frente a cirugía, la mayor parte de los pacientes están en torno o sea, la edad media es de 71 años, 71, 72 en la mayor parte de los estudios. Es decir, que la mayor parte de los pacientes en los cuales se ha demostrado que la recuperación es más rápida con la TAVI, ¿no? Mejor pronóstico al primer año, eran de ese orden. Y esa es la base, pero es verdad que deja de ser, como dices tú, pues un poco dicotómico. Lo que pasa es que, claro, al final... Incluso ha habido gente que estaba a favor de suprimir la edad, pero claro, suprimir la edad, que al final es una cosa bastante concreta, es muy difícil plantear la expectativa de vida, ¿no? Que hubiera sido lo ideal. Pero claro, la expectativa de vida depende mucho del país en que vive el paciente, tampoco muchas veces hay datos tan fiables y tal, y al final un poco a nivel operativo se ha decidido la edad por... La edad tiene limitaciones, pero se entiende, claro, se entiende muy bien. Y en ¿no? una sesión, claro, que los que defendíamos que tenía que seguir la edad, que ya te digo que ha habido mucho debate, como vamos a ver tú en una sesión, como tengas que venir con un cálculo a priori de cuál es la edad biológica del paciente y su expectativa de vida, eso no es operativo, ¿no? Es mucho más fácil tener un punto de corte orientativo, que luego, por supuesto, hay pues una tabla diciendo qué pacientes son más adecuados para TAVI, en cuáles se debe favorecer la cirugía y tal, que bueno, sigue teniendo sus indicaciones, ¿no? Como la válvula bicúspide, que ahora mismo la TAVI pues no da buenos resultados, ¿no? Pero hace falta tener un marco un poquito más concreto y más claro, ¿no? Como empecemos con estimaciones complejas, eso no funciona bien en las sesiones médico-quirúrgicas, yo creo. Ya que te tengo aquí, Esther, te tengo que preguntar si hablamos de estenosis aórtica del score de calcio. Por supuesto. Por la estenosis. Me parece muy importante y además de muy bonito. ¿Cómo es ahora mismo en guías el impacto que tiene el score de calcio de la válvula aórtica? Pues mira, la verdad es que yo creo que en general los especialistas de imagen estamos muy contentos con que hayan puesto el score de calcio para los pacientes en que queremos estudiar que hay dudas frente al uso de la dobutamina, ¿no? Que la dobutamina pues también sabemos que tiene sus limitaciones. La verdad es que el score de calcio en un paciente que de todas formas le vas a hacer un TAC, ¿no? Porque si es un paciente candidato a TAVI, e incluso en pacientes quirúrgicos también pedimos TAC prácticamente todos, ¿no? Es bastante más operativo, es bastante más sencillo, y la dobutamina que usábamos pues para valorar un poco la reserva contráctil, que eso puede tener utilidad diagnóstica, ¿no? Pero no tanto para la selección de los pacientes a nivel pronóstico, pues tiene sus limitaciones, ¿no? Es una prueba que es un poco pesada, muchas veces son pacientes que están metabloqueados, que después de hacer la dobutamina tampoco consigues demostrar nada, prácticamente no se modifican. Y por eso digo que los que trabajamos en imagen nos parece un abordaje más sencillo, ¿eh? También es verdad que también ha habido mucho debate en las guías, ¿eh? Hay centros en que son súper fans de la dobutamina y que, bueno, al final pues se ha decidido un poco de forma conciliadora mantener las dos estrategias, ¿no? Que yo creo que pueden ser válidas. Nosotros, por ejemplo, en estenosis aórtica de bajo flujo, de bajo gradiente, con FEI preservada, prácticamente estamos usando ya el score de calcio como penalti dicotómico para decidir si intervenimos o no intervenimos. ¿Este abordaje a ti te gusta? O sea, nosotros también lo hacemos, ¿eh? Pero he de reconocer que la mayor parte de los estudios en que se basa esto no es en esta población. De hecho, yo lo revisé hace poco. Hay un estudio que ha salido hace poco del grupo de Pivarot exclusivamente en bajo flujo, bajo gradiente, y la correlación entre la dobutamina y el score de calcio es bastante baja, curiosamente. Entonces, hombre, la recomendación de las guías se basa sobre todo en una extrapolación de estenosis aórtica convencional, de alto flujo y alto gradiente. Es una limitación, pero bueno, yo he de reconocer también que es lo que estamos haciendo en nuestro hospital, ¿no? También es verdad que además la calcificación de la válvula también es un factor de progresión rápida, ¿no? Es otro dato también que nos puede animar a tratar esa... A nosotros una señora de 83 años con gradiente de 22 medio y un score de calcio de 500, nos inclinamos por no hacer nada, claro. Y si sale un score de 1700 no vamos a la válvula. Sí, nosotros también vamos un poco en ese orden. Bueno, seguimos. Te tengo que preguntar, por supuesto, por el tratamiento percutáneo de la mitral y la tricúspide, que ha sufrido un buen espaldarazo en guías de práctica clínica. ¿Cómo ves tú ahora mismo el nivel de recomendación, por ejemplo, 1A para el tratamiento percutáneo de la mitral? Ya, la verdad es que eso es una pasada. Es verdad que durante la redacción de las guías salió el ReShape, que yo creo que eso también fue un espaldarazo grande para esa recomendación. Es verdad que se especifica en la recomendación que lo que planteas es disminuir el número de hospitalizaciones, la sintomatología y tal, pero bueno, es verdad que la experiencia que hay con pacientes con insuficiencia mitral severa, muchas veces incluso en la unidad coronaria, que están ahí bloqueados en un círculo que no mejoran, tenemos casos con Mitaclip que han mejorado espectacularmente, o sea que va un poco en esa dirección, ¿no?
Luego hay una cosa graciosa también de la insuficiencia mitral, que de pronto ha aparecido la insuficiencia mitral atrial, ¿no? Para el gran público, que antes era una cosa muy de los de imagen, ¿no? Pero no se usaba mucho en clínica. Y los cirujanos están como locos preguntando qué es eso de la insuficiencia mitral atrial, porque para una cosa que les hemos dejado. Claro, porque si vas a las guías, el 1A es para la insuficiencia mitral funcional eso es, ventricular, ¿no? Ventricular, no atrial. En la atrial sigue la cirugía, digamos, bien posicionada, porque son pacientes en principio con fe preservada o con ventrículos no tocados, ¿no? Exacto, en que tú estás pensando que la causa fundamental pues puede ser la fibrilación auricular, o bueno, son pacientes tipo insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, ¿no? Pero claro, han visto de pronto cirugía y dicen, ostras, esto todavía lo podemos hacer nosotros. Entonces están preguntándonos todos, ¿qué es esto de la insuficiencia mitral atrial? Que bueno, yo también creo que hay que tener un poco de cuidado ahí, ¿no? Porque bueno, eso está basado sobre todo, o sea, la recomendación de la cirugía está basada sobre todo en que el tratamiento percutáneo en estos pacientes puede dejar un gradiente elevado que a largo plazo pues puede traer problemas también, ¿no? Pero bueno, también hay que tener en cuenta que muchos de estos pacientes se pueden beneficiar, que son, yo creo que tendría que haber estado un poquito mejor especificado, de una ablación de fibrilación auricular previa, ¿no? Porque la recomendación es cirugía, MACE, ¿no? Y cierre de la orejuela. Y dices, bueno, sí, pero antes vamos a agotar también los tratamientos percutáneos, ¿no? A nivel de corrección de la arritmia, por lo menos. Ya que te tengo aquí, te pregunto, te presiono. ¿Insuficiencia tricúspide funcional, tratamiento percutáneo versus cirugía, aparte del posicionamiento de guías, ¿tú cómo lo ves? Ya, bueno, es que ahora mismo esto también está en guías, ¿no? El Triscor. Sí. La verdad es que con el Triscor salen unos riesgos quirúrgicos espeluznantes en general. Es verdad que nosotros incluso antes de las guías, en el protocolo que se había hecho en el servicio, el perfil que tenemos de insuficiencia tricúspide en general son pacientes de muy alto riesgo, y es que es verdad, esta es nuestra realidad. Son pacientes que la mayor parte de las veces tienen esternotomías previas, son pacientes que tienen prótesis, marcapasos, son pacientes añosos, tienen más de 70 años. Con eso en general te haces el Triscor y te sale una mortalidad intrahospitalaria del 24% como mínimo. O sea que prácticamente inasumible, ¿no? Prácticamente inasumible. Hay muy pocos pacientes. Estoy hablando de insuficiencia tricúspide funcional, ¿eh? Claro. Otra cosa puede ser las insuficiencias tricúspides primarias. O los pacientes, por supuesto, que eso siempre lo hemos tenido mucho más fácil, ¿no? Que tienes que operar la tricúspide, además de los lados del lado izquierdo, que por supuesto ahí seguimos defendiendo la cirugía, pero la insuficiencia tricúspide aislada con el perfil que tenemos en la práctica es que casi todo lo que se plantea, o prácticamente todo, es percutáneo por el riesgo quirúrgico. Es verdad que es un riesgo quirúrgico inasumible. Luego siempre están los cirujanos que nos dicen, bueno, es que eso pasa en todos los centros, ¿no? Es que estos pacientes llegan muy pasados, pero que son pacientes muy pasados en sí mismos. Son pacientes con cardiopatías muy evolucionadas en general, ¿no? Con valvulopatías izquierdas que muchas veces también se operaron ya con hipertensión pulmonar que no se ha corregido, en fin. Yo que soy muy dinamista, te doy la razón en todo lo que estás diciendo. Es que es muy complicado. Última pregunta que tengo tiempo de hacerte, Esther. TAC de coronarias, digamos como coronariografía no invasiva prequirúrgica. Yo tuve una charla, una controversia con Manu Barreiro hace un par de años, en el que me tocó defender que no valía para nada, pero no me creía nada de lo que yo mismo estaba diciendo. Esto ya es una realidad ya muy clara, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pues mira, la verdad es que claro, hay un estudio, es el Notion 3, me parece que es, que bueno, lo sabes mejor que yo, ¿no? Que en principio, si no hay lesiones en tercios proximales, no hay beneficio de una revascularización previa, ¿no? Entonces, nos tiene que cambiar un poco el chip respecto al análisis del TAC, ¿no? El TAC, en la estenosis aórtica, el TAC pre-TAVI es verdad que para coronarias tiene peor resultado. ¿Por qué? Pues porque tienes pacientes que no les puedes poner nitro, tienen estenosis aórtica severa, y son pacientes añosos, tienen mucho calcio, es verdad, pero una cosa es que tú, en el TAC, tú quieras ver todo, que no lo vas a poder hacer, y otra cosa es que en el TAC puedas ver los tercios proximales, que son muchos pacientes sí se puede hacer. Entonces yo creo que sí que hay que cambiar un poco el chip e intentar hacer esa valoración, por lo menos parcial, del TAC para poder ahorrarle coronariografías a los pacientes, ¿no? Que nosotros, la verdad es que hasta ahora no lo hacíamos sistemáticamente. Sí que es verdad que hay pacientes que a lo mejor se ve claramente y se transmite al hemodinamista, pero yo creo que tenemos que tener la costumbre de intentar hacerlo sistemáticamente. A lo mejor no lo conseguimos en todos, pero hay pacientes en que sí vamos a poder ahorrar. Y en el resto de valvulopatías, vosotros, por ejemplo, no sé, un hombre de 55 años hipertenso que va a ser sometido a cirugía valvular, ¿le pedís coronariografía, seguís pidiendo coronariografía prequirúrgica o os planteáis No. TAC? Nosotros hacemos TAC prácticamente a todos, ¿eh? Porque además que los cirujanos nos lo piden, les gusta mucho, o sea, ya no solo para las coronariografías, sino también un poco para lo que es toda la anatomía, ¿no? Pacientes de más de 40 años, prácticamente todos, se hacen TAC coronario, y la verdad es que la mayor parte de los casos es más que suficiente. Es verdad que, claro, los TACs cada vez son mejores, ¿no? Ahora tenemos TACs de más detectores, adquisiciones más rápidas, que también nos dan mejor calidad de imagen, o sea que sí, menos coronariografías y más TAC, yo creo que ese es el mensaje. Ese mensaje...
Estamos de Todos los acuerdo. hemodinamistas están encantados también, porque También. a ellos no les gusta hacer coronografías prequirúrgicas, les parece una pérdida de tiempo. Salvo los residentes. Vale, a lo mejor Son los, el son los residente que acaba de llegar, ¿no? damnificados del TAC de coronarias. Totalmente, pero al final, para aprovechar mejor las salas, pues ¿no? Es mucho mejor centrarse en procedimientos terapéuticos, ¿no? Completamente, Esther. Podríamos estar así hablando muchísimo tiempo, pero el tiempo del episodio ya tiene que finalizar, así que me queda darte las gracias, Esther, por tu tiempo y por habernos dedicado toda tu sabiduría y todo el insight de las guías de práctica clínica. Pues un placer estar con vosotros. La verdad es que las guías yo creo que han funcionado muy bien, especialmente porque había unos chairs que eran espectaculares, gente muy conciliadora. Yo creo que es muy, muy importante que estas guías hayan sido consensuadas con los cirujanos. Creo que eso facilita mucho su aplicación en práctica clínica, ¿no? Hay mucha gente implicada y bueno, eso ha sido un esfuerzo, ya os digo, sobre todo de los chairs. O sea, yo pensaba que esto era normal, luego me han explicado que no, que yo tengo mucha suerte porque estábamos en un grupo en que la gente era muy correcta y muy conciliadora en general. Así que, bueno, yo creo que va a tener mucha relevancia en la práctica clínica y nos va a ayudar mucho con las decisiones de los pacientes. Pues hasta aquí el episodio de guías. Os dejamos en el artículo el link para que podáis ver la sesión de guías de nuestro Congreso Nacional en Canal SEC y os dejamos también el link a ese video resumen realizado en SEC Te Lleva. Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.